En el video de hoy vamos a estar viendo cómo cultivar el nardo en maceta con todos los secretos para que las plantas se carguen de flores. Estos cultivos de nardo los empecé hace aproximadamente unos 5 años y todo arrancó con un solo bulbo, que lo puse en esta maceta en el centro. A medida que fue pasando el tiempo se fueron formando todos nuevos bulbos laterales y no los separé a los bulbos porque me gusta que den muchas varas florales, y como van a estar en maceta y en la época de floración, movemos estas macetas cerca de las ventanas de casa para estar sintiendo este perfume. Voy a dar vuelta la maceta con cuidado. El sustrato para el nardo, a diferencia de lo que estuvimos viendo en las calas, tiene que ser bien suelto y no tener nada de materia orgánica, porque no queremos que esté reteniendo humedad, porque es uno de los mayores enemigos para estos bulbos. Así como lo ves, parece que estuviera totalmente compacto, pero mira cuando lo toco con el dedo. Esto es lo que se tiene que lograr para el cultivo del nardo, que el sustrato sea bien suelto, y nos va a ayudar no solamente a no retener exceso de humedad, sino que también las raíces se van a poder desarrollar mucho más fácil y los bulbos hijos van a poder empezar a crecer para los costados. Se da mucho en los nardos que los bulbos que nos quedaron del año anterior, si no florecieron, se van a ir pasando toda la energía hacia arriba y van a formar estas columnitas para que después, una vez que lleguen al tamaño justo, van a empezar a florecer bien desde la punta. En este caso todavía están todas las hojas del año pasado, que primero voy a terminar de cosechar para después estar hablando específicamente de todos estos bulbos. Otro punto importante es que el bulbo del nardo queda bastante superficial, que a esto ya lo vamos a ver ahora cuando hagamos el trasplante al nuevo sustrato, porque si los dejamos muy abajo, y más que nada cuando es un bulbo muy chiquito, no va a poder estar saliendo a la superficie y se van a terminar agotando bajo tierra y se van a terminar muriendo. Una de las características del bulbo del nardo, a diferencia del de las calas, que te acordás que te contaba que la cala saca la raíz de arriba al costado del brote y baja, no la saca por abajo. En los nardos toda la raíz va a salir por el disco basal, bien por abajo del bulbo. Acá está, acá se ven. Son todas las raíces viejas del año pasado que quedan abajo. Y lo que más me gusta es que una vez que se fueron adaptando al lugar donde los pusiste, las plantas se llenan de flores todos los años. Y no les suelo cortar las flores porque me duran mucho más tiempo en la planta que si estuvieran directamente cortadas en un florero. Lo que sí hago es que a medida que la flor se va muriendo, las voy cortando para que toda la energía que pueda llegar a pasar a esas flores vaya directamente a toda la nueva floración que vamos a tener por arriba. Para el sustrato voy a estar usando parte del que me quedó del año pasado porque anda muy bien y la planta estuvo creciendo sin ningún problema. Le voy a agregar un compost que esté bien maduro o mineralizado, y si querés saber cómo diferenciar un compost maduro de un compost inmaduro, abajo en la descripción te voy a dejar un experimento para que lo puedas hacer en casa y para que te des una idea del nivel de maduración que puede llegar a tener el compost, el lombricompuesto, para usarlo en tus plantas. Y también le voy a agregar perlita para ayudar a que el agua se vaya lo más rápido posible y que no me retenga humedad. Esa perlita la podés reemplazar por vermiculita, por una arena gruesa. Va a estar necesitando un pH casi neutro, alrededor de 7, 6,5, y la planta va a andar súper bien. Me queda por limpiar los bulbos ahora y más que nada estar sacando las hojas que quedaron del año pasado que están secas, y le corto todas las raíces muertas que llegaron a quedar de la temporada pasada para poder ponerlos ahora a que empiecen a activarse para esta nueva temporada. Y cuando alcance el tamaño de maduración, la planta va a estar largando la vara floral. Y en mi caso, como te decía, los dejo todos juntos porque de esta forma voy a estar logrando varias varas florales una al lado de la otra. Esta es una de las formas ideales para empezar a dividirlos, que ya lo vamos a ver en otro video. Y así es como quedan los bulbos una vez que le sacaste todas las hojas y las raíces, para ya dejarlos directamente en el sustrato y que empiece esta activación. En la parte de abajo le voy a agregar esta mezcla de la tierra que me quedó del año pasado con el compost maduro hasta aproximadamente un poquito más arriba de la mitad. Esto va a ser el alimento
para todas las raíces que van a estar yendo para abajo. Uno de los puntos más importantes durante el cultivo del nardo es la profundidad donde vamos a estar poniendo estos bulbos. Si estás preparando el sustrato y te queda bien suelto como este, la profundidad la podés estar haciendo aproximadamente a unos 10 centímetros, porque como está bien suelto, la planta va a poder salir muy fácil. En cambio, si al cultivo lo vas a hacer en el jardín y el suelo es más arcilloso y no es tan suelto, la profundidad de siembra va a tener que ser aproximadamente a unos 4 o 5 centímetros, porque si lo hacemos muy profundo, la planta no va a estar saliendo. Acá ya estoy un poquito más de la mitad de la maceta y le voy a agregar un sustrato en donde hice una mezcla de una parte de perlita y una parte del sustrato que le puse en el fondo de la maceta. Porque voy a querer que estos bulbos que ponga ahora se encuentren en un sustrato mucho más suelto y que en el momento que hagamos el riego, el agua se esté yendo lo más rápido posible. Los voy a ubicar por tamaños, de manera que los más grandes me queden bien separados, porque son los que van a estar floreciendo, y los más pequeños los voy a poner entre los más grandes para que vayan engordando para el año que viene. Ahora ya me queda nomás taparlos para que de esta forma el bulbo entre bien en contacto con el sustrato. Le voy a estar haciendo un riego corto por toda la maceta para que esta humedad llegue solamente a donde están los bulbos. Y esta es la característica principal que tiene que tener el sustrato. Ni bien regás, se tiene que ir todo el agua. Esta maceta la voy a estar dejando al rayo del sol directo, porque es una planta que necesita mucha cantidad de sol y está directamente relacionada con la floración. Cuanto mayor cantidad de sol la planta esté recibiendo, mejor va a ser la floración, muchas más flores vamos a estar teniendo y más perfumadas. Los bulbos van a empezar a sacar las hojas y al principio van a ser hojas que van a quedar bien paradas y no vas a tener ningún problema. A medida que las hojas vayan creciendo, vas a empezar a ver que se vuelcan, y cuando ni bien empiezan a aparecer las varas florales, te voy a recomendar en ese momento que hagas un tutorado, no solamente para ayudar a que las hojas estén lo más derecho posible, sino que para evitar que las varas florales se quiebren o estén caídas. En esta planta, cuanto más atención le damos al momento de la floración, vamos a lograr tener unas varas florales mucho más altas. Y en cuanto a la fertilización, lo que hago es, siempre dejo en la maceta un espacio, y acá estoy hablando de unos 5 centímetros, porque a medida que la planta entra en el proceso de floración, le voy a estar agregando compost maduro al costado de cada una de las plantas que vayan creciendo, y esa es una de las formas de estar dándole todos los nutrientes que necesitan a estas plantas. Una vez que pasó la floración, tenemos que cuidar bien todas esas hojas de las babosas o caracoles, porque si mantenemos buena calidad de hojas, el paso siguiente va a ser que se formen los nuevos bulbos. Si después de la floración, por ejemplo, llegamos a perder las hojas, los bulbos van a quedar de un tamaño súper chiquitos y no van a estar floreciendo para la temporada siguiente. Y en cuanto al riego, cuando tengamos la planta en esta etapa que todavía no salió ninguna de las hojas, lo voy a estar regando pero muy poco y solamente cuando esté enterrando el dedo y sienta que esté seco. Y esto es porque como no tenemos hojas, la planta no está evaporando agua, entonces el riego va a quedar prácticamente retenido en el sustrato y esto lo tenemos que controlar por tema pudrición de los bulbos. Van a empezar a salir las hojas y con mayor cantidad de hojas, ahí al riego lo vamos a estar haciendo cuando estemos tocando el sustrato y estemos sintiendo que está seco. Recordá que este riego lo vas a tener que mantener de esta forma durante toda la etapa de floración y la etapa posterior, porque el agua no solamente nos va a ayudar a mantener una mejor floración y mucho más perfumada, sino que también va a ayudar a cargar los nuevos bulbos para que la temporada siguiente estemos cosechando. Espero que el video te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, y ahora me voy a seguir poniendo estos bulbos que me quedaron para que este año estemos teniendo muchos más nardos. Y lo positivo de tenerlo en maceta es que cuando están floreciendo los podés llevar abajo de la ventana de tu casa para que esté perfumándola. ¡Chau!